Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridas hermanas, ¿cómo están? Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que estén disfrutando de este hermoso mes de Ramadán y que Allah les facilite todo lo que es ibadah, todo lo que es el cumplimiento de nuestras obligaciones con Allah subhanahu wa ta'ala en cuanto a ayuno, en cuanto a qiyam, los rezos nocturnos y obviamente el cumplimiento de nuestras oraciones a tiempo, inshallah. Habíamos quedado en la clase anterior explicando algunos extractos de Surat al-Baqarah, Sura de la Vaca. Y hoy día, inshallah, vamos a ver una aya que es extremadamente importante en todo el Corán, no solamente en Surat al-Baqarah, que es Ayatul Kursi, la aleya de Al-Kursi. Inshallah, explicaremos un poquito de esto. Entonces, iniciamos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayatul Kursi es una aya extremadamente importante por su contenido. Ayatul Kursi equivale a una cuarta parte del Corán. Es como que si ustedes recitan Ayatul Kursi, quiere decir que ustedes están recitando una cuarta parte del Corán. También recordamos, por ejemplo, que Surat Qul Huwallahu Ahad, ¿no? Al-Ikhlas, también equivale a una tercera parte del Corán, subhanallah. Es dado los atributos que hay dentro de esta sura, atributos de Allah que se mencionan en esta sura. Entonces, por eso es la importancia de esta aya. En esta aya hay 18 nombres y atributos de Allah, referencias a Allah subhanahu wa ta'ala, unos nombres de Allah que son claros, que se mencionan claramente, y otros que son, se dice en árabe al-idmar, o sea, que se refleja, se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces son 18, imagínense, subhanallah. Y la cantidad de palabras son 50 palabras nada más de esta aya. Sin embargo, es una aya, como digo, es muy importante. Hay muchísimos hadith, relatos del profeta sallallahu alaihi wasallam refiriéndose a la importancia de la recitación diaria de esta aya en nuestra vida cotidiana. Entonces, hay recomendaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: el que recite Ayatul Kursi después de cada salat, lo único que le impide entrar al paraíso a esta persona es la muerte. O sea, mientras está vivo, no puede ir al paraíso. Pero si muere, inshallah, puede ir al paraíso. Recitando Ayatul Kursi después de las 5 oraciones diarias que nosotros, alhamdulillah, cumplimos. Es también recomendado recitar Ayatul Kursi el rato de dormir, el rato que uno se acuesta. Es recomendado que uno tome el lecho al lado derecho, ¿no? O sea, uno se acuesta del lado derecho y mientras uno ya va entrando en sueño, uno recita las 3 últimas suras del Corán y también recita Ayatul Kursi, que es una protección. Esta aya es una protección contra los demonios, shayatín, de entre los jinn y de entre los seres humanos. Entonces, muy recomendable recitar esta
esta aya permanentemente, ¿no? Entonces, hay muchísimos relatos, como digo, que indican la importancia. Entonces, es recomendable, queridas hermanas, que ustedes memoricen o ya, inshallah, estén todas memorizadas esta aya. Y si no la han memorizado, hagan su esfuerzo ahora en Ramadán para que esté dentro de sus recitaciones diarias y con eso, inshallah, estén protegidas, con el permiso de Allah. Entonces, iniciamos. Inicia Ayat al-Kursi con el atributo, con el nombre, mejor dicho, supremo de Allah, que es Allah. Allah es un nombre que ya explicamos bastante en detalle cuando explicamos Surat al-Fatiha. Sin embargo, voy a hacer un pequeñito resumen de lo que ya vimos, que el nombre Allah es un nombre que Él mismo se dio a sí mismo, cabe la redundancia. Allah tomó ese nombre para sí y por eso es que nosotros, si investigamos en la historia o la gente que pueden haber hoy en día, nadie se ha atrevido a ponerse este nombre. Ni los que se han proclamado que son astaghfirullah, que Dios nos perdone, que son divinidades, jamás nadie se ha puesto este nombre, nadie, porque esto es un nombre que Allah escogió para sí mismo. Entonces, Allah lo ha resguardado también y nadie se atreve a ponerse ese nombre, ni las personas, por ejemplo, que toman ciertos objetos de adoración, como son estatuas o como son vírgenes o son santos o cualquier otro tipo de cosa que la gente adora, no se atreven a ponerle este nombre. ¿Por qué? Porque es un nombre, como digo, que Allah escogió para sí mismo. También, hermanas, el término Allah en árabe no se presta para plural ni tampoco para femenino, como es en el caso de español. Por ejemplo, cuando uno se refiere al Ser Supremo, dicen Dios. Bueno, la palabra Dios no es un nombre que Dios se ha puesto a Él mismo, que Allah se ha puesto a Él mismo, sino es una terminología, en este caso en castellano o en inglés tiene God o Dieu en francés, pero eso no es el nombre de Allah. El nombre es Allah, que quiere decir el único digno de ser adorado, al único al que se le adora con verdad, con justicia, porque hay muchas divinidades y muchas deidades que la gente adora. Entonces, alguien puede estar adorando una estatua, una imagen, alguien puede adorar a un ángel, alguien puede adorar a un santo, alguien puede tomar a cualquier criatura en vez de Dios y son adoradas por la gente y son veneradas y adoradas y le rinden culto, pero no es un tipo de adoración justa ni verdadera. No es un tipo de adoración ni justa ni verdadera. Entonces, el término Allah quiere decir el único digno de ser adorado con verdad y con justicia, ¿no? Entonces, si uno quiere estar seguro que sus adoraciones y sus veneraciones están encaminados por el camino correcto, que adore a ese Ser Supremo, que es el creador de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, es Allah. Entonces, Allah inicia esta aya con este nombre que es Allah, ¿no? Y también, hermanas, sabemos que Allah tiene muchos otros atributos
que ya pasan a ser 99 nombres de Allah que están mencionados en el Corán. Y hay atributos que Allah subhanahu wa ta'ala no ha revelado ni en el Corán y tampoco ha revelado a nadie. Y hay esos atributos, esos nombres de Allah que se podrán revelar en el día del juicio final, ¿no? Entonces, hay muchos nombres de Allah como Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, que quiere decir que Allah es el que todo lo ve, el que todo lo escucha, el Todopoderoso, el Creador, el Sustentador. Todas estas cosas son atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y como digo, tiene también nombres que no han sido aún revelados y Allah se ha guardado para sí mismo esos nombres. Y nosotros, ¿cómo sabemos de eso? ¿Cómo sabemos que hay estos nombres? Por un hadith que revela el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos enseña a suplicarle a Allah, y dentro de esa súplica dicen: oh Allah, la traducción aproximada: oh Allah, te invoco, te llamo por tu nombre el más grande, el más magnificente, y por cualquier otro nombre que tú te hayas denominado a ti mismo, lo hayas guardado, lo hayas revelado a alguien de tus criaturas, o lo tienes en el conocimiento de lo oculto, en ilm al-ghaib. Ya vamos a ver un poquito de lo que es este conocimiento de lo oculto, el conocimiento de lo que solo Allah tiene acceso y nosotros como seres humanos no tenemos. Entonces, de esta súplica que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó, sabemos entonces que Allah tiene otro tipo de atributos y nombres que unos conocemos, que Él ha dado a revelar por su generosidad, magnificencia, lo ha revelado, y otros que no lo ha revelado. La siguiente palabra de esta aya es Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum. Dice Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum. Allah, no hay divinidad sino Él, el viviente, al-Qayyum, el sustentador. Entonces vamos a hablar primero, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa quiere decir no hay otra divinidad digna de ser adorada excepto Él. ¿Él quién? Él, Allah, el creador de todo, el dueño y amo absoluto de la creación. Entonces, luego de que hay una negación de todo lo que no es Allah, hay que entender aquí una parte importante, hermanas, que hay un creador que es Allah, y todo el resto, fuera del ser de Allah, somos criaturas, somos su creación. ¿Está claro? ¿Está claro esto? O sea, hay un ser supremo que es Allah, y todo el resto que existe, todo fuera de Allah, somos sus criaturas. Entonces, no es digno de que nosotros tomemos fuera del ser supremo a alguien que es nuestro similar de alguna manera, que es una creación de Allah, tomarle como divinidad y comenzarle a adorar y comenzarle a rendir culto, o pedirle socorro o pedirle ayuda. Quiero que este concepto, inshallah, quede claro. Entonces, hay un ser supremo y todo el resto es su creación. Entonces, dentro de su creación, no es digno que nadie tome a otra criatura, por más noble que sea, por más buena que sea, y adorarle en vez de Allah, ¿no?
sean estos ángeles, sean estas creaciones enviados como Jesús, la paz sea con él, que le queremos mucho y le respetamos y tiene en el Islam un lugar extremadamente preferencial, pero no adoramos a Jesús porque él está dentro de la creación de Allah. O sea, todo el resto somos solo criaturas de Allah. Por ende, vamos a ver en el siguiente atributo de Allah, que es Al-Hayy, que quiere decir el viviente. ¿Qué es el viviente? Es el que siempre vive, el que está con vida, ¿ya? Pero hay dos tipos de vida. Una vida es la vida creada, que es la vida que Allah creó. Entonces, hay una vida que tiene un inicio y tiene un final. Y esa vida que tiene un inicio y tiene un final pertenece a la creación de Allah. Fuera de Allah, dijimos, hay un ser supremo que es Allah, luego hay la creación y esa creación tiene una vida. Y esta vida tiene un inicio y un final. Y es por un periodo de tiempo predeterminado por Allah mismo. Y el otro tipo de vida que hay es la vida de Allah, que es una vida muy diferente a la nuestra, porque es una vida que no tuvo un inicio y no tuvo un final, ni va a tener un final jamás. Porque Allah es Al-Hayy, ese es otro de sus atributos, de sus características, que Él nunca muere. Entonces, aquí una reflexión. ¿Cómo alguien puede adorar o venerar a algo que tiene una vida, que es una vida que tiene un fin, que tiene un inicio y que tiene un fin? Por ejemplo, las personas que adoran a Jesús o los que adoran a los ángeles. Todas estas son criaturas que tienen un inicio y un fin. Jesús, la paz sea con él, nació de una virgen y tendrá un final. Para nosotros Jesús no ha muerto todavía, pero cuando le llegue la hora va a morir. Entonces, por más que Jesús haya sido elevado en rango, por más que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue elevado en rango, por más que Jibril, el ángel Gabriel, es elevado en rango, tiene un final. Todo va a morir, todo va a morir, ¿ya? Los ángeles mueren, los profetas mueren, los mensajeros mueren, la creación muere, el universo muere, todo va a colapsar un rato. Todo tuvo un inicio y tiene que tener un final. Entonces, cuando Allah se refiere a sí mismo con este término Al-Hayy, ¿no?, que quiere decir en español el viviente, nosotros debemos tener en cuenta mentalmente y en nuestro corazón que la vida de Allah es una vida diferente a la nuestra. ¿Ya? Entonces, la vida de Allah, miren, la vida de Allah quiere decir que Él tiene un poder absoluto sobre su creación, tiene una voluntad, un decreto que Él pone a ejecución cuando Él quiere, como quiere, y tiene un conocimiento de todo, absolutamente de todo. Ya vamos a ver eso en otro de sus atributos. Y Allah tiene el poder absoluto de escuchar y de ver y de hablar. Nosotros como seres humanos tenemos un poco de conocimiento, un poco de poder que Allah nos ha dado sobre alguna situación, nos da un poco de voluntad para controlar ciertas cosas y podemos escuchar hasta cierto límite, hasta cierto momento, hasta cierta situación, cierta distancia, se puede escuchar y también podemos ver hasta cierta distancia. Y nuestra comunicación también
es bienvenidas a todas las hermanas que me están mandando salam alaikum, bienvenidas hermanas, salam alaikum, salam rahmatullah. Entonces también tenemos un poder de hablar, de comunicarnos que es limitado. No podemos, por ejemplo, hablar todos los idiomas. Podremos dominar una cierta cantidad de idiomas nada más, 2, 3, 4, 7, 8, 10 idiomas, 9, algunos idiomas, pero no podemos dominar todos los idiomas. Entonces, estas son a lo que quiero recalcar, es cuando tratamos de entender que la vida de Allah subhanahu wa ta'ala es una vida en esencia diferente a la vida de su creación, ¿ya? Entonces, Él tiene, como digo, el poder absoluto sobre todo eso. Siguiendo con el siguiente atributo de Allah, que es Al-Qayyum, ¿cierto? Sigue la aya diciendo, Allah, no hay más divinidad excepto Él. A ver, la traducción dice, Allah, no hay Dios, no hay divinidad sino Él, el viviente, el sustentador. Al-Qayyum, el sustentador. El sustentador y también el sostenedor. Ya vamos a explicar esto. Qayyum viene de la palabra árabe qa'im y es una manera superlativa. Es una expresión superlativa de que le pertenece a Allah. Quiere decir el que está vigilante, administrador, a cargo. Miren, muchas palabras para poder decir al-Qayyum y en realidad no se alcanza tampoco a explicarle bien la profundidad de la palabra, pero es el sostenedor, el sustentador, es el vigilante, Él es el que está a cargo de toda la creación. Entonces, Él está a cargo de sí mismo, ¿ya? Y está a cargo de todo lo que hay fuera de Él. Entonces, fuera de Él es todo lo que hay en los cielos, en la tierra, todo lo que nosotros alcanzamos a entender, a ver. Todo eso es quien administra y quien es el que mantiene en un estado de armonía y un estado de funcionamiento, es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces quiere decir que Él es el que está a cargo de administrar el reino celestial, lo que hay en los cielos, que se llama Malakut, y lo que hay en el mundo inferior, o sea, los que estamos abajo, como es la tierra, ¿ya? Este atributo quiere decir también que Allah no necesita absolutamente de nadie ni de nada. Más bien, Él es el que provee, Él es el que da la fuerza, el poder, la energía para que el resto de las cosas funcionen, para que toda la creación esté en marcha, ¿ya? Entonces, este atributo de Allah es Al-Qayyum. Y hay un hadith relatado en el Tirmidhi y Abu Dawud, que en esta frase, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum, en esta primera parte de la sura de esta aya de Al-Kursi, relata una sahabía, Asma, dice, en esta frase está el nombre mayor, el máximo nombre, el atributo más importante de Allah, ¿ya? No sabemos exactamente cuál es, porque Allah no le reveló a Rasul y Rasul tampoco nos enseñó, pero está en esta parte, hermanas. Entonces, cuando ustedes estén en una necesidad,
o quieran dirigirse a Allah, lo más fácil es dirigirse con el término "Oh Allah", "Oh Hayy", "Oh Qayyum", ayúdanos, porque están en esta frase está el atributo mayor de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, seguimos con la siguiente parte de la aya. Dice: ni la somnolencia ni el sueño le afectan. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Vamos a explicar qué quiere decir que Allah no le alcanza ni la somnolencia ni el sueño. ¿Qué es la somnolencia, hermanas, o sina en árabe? Es esa etapa inicial del sueño, cuando uno comienza a sentir que ya se duerme, los ojos se le caen, siente que haya un estadito ahí que es la introducción al sueño profundo. Entonces, una persona puede vencer a veces esta somnolencia. Quiere decir que uno puede estar con ganas de dormir, pero se repone y vence eso y hace alguna actividad, ¿ya? Entonces Allah aclara de sí mismo que ni siquiera eso, esa pequeña etapa inicial del sueño que a veces las personas pueden vencer, ni esa etapa pequeña, ni tampoco el sueño profundo le puede alcanzar a Allah. No es un atributo de Allah que Él duerma o que sienta cansancio. Y para las personas, hermanas, cuando en realidad uno ve, hay personas que adoran a Jesús o adoran a la Virgen, con todo el respeto que eso se merecen, estas dos personas se merecen. Cuando la gente adora a estas criaturas nobles, pero son criaturas, es porque no comprenden este atributo de Allah, o muchos de los atributos de Allah. Si la gente entendería que Allah no se duerme, ni le alcanza el cansancio, ¿cómo uno puede pensar que Jesús puede ser Dios? O que la Virgen María, astaghfirullah, todavía peor, es la Madre de Dios, o rendirles a ellos culto y adoración. Es porque no entienden estas características de Allah. Hay un relato, hermanas, para explicar esto, que Musa es Moisés, la paz sea con él. Le preguntó una vez a Allah, oh Allah, ¿tú duermes? ¿A ti te alcanza el sueño? O sea, ¿tú duermes algún rato? Y Allah. Entonces Allah le dice a Moisés, toma dos botellas, ¿no? 2 botellas con tus manos, 2 recipientes de vidrio en tus manos y sosténles por un tiempo. Entonces Musa tomó esas dos recipientes y estuvo un largo rato sosteniéndoles hasta que después ya le venció el sueño y se quedó dormido. Y cuando se despertó, encontró que sus 2 botellas que él estaba sosteniendo se habían caído y se habían roto. ¿Ya? Entonces, Allah le dice que si él dormiría, si Allah tuviera esa deficiencia que es dormir, la creación colapsaría, así como colapsaron esos dos recipientes, esas 2 botellas. Se rompieron, porque en el momento que uno duerme, pierde el control. Entonces, Allah no duerme, porque Él no pierde nunca el control. Entonces, Allah nunca se duerme. No le alcanza a Él el cansancio. ¿Por qué los seres humanos dormimos? Porque
nos cansamos, necesitamos reponernos. Si no dormimos una cantidad suficiente de horas, estamos al otro día funcionando a medio gas, ¿ya? Y cuando uno duerme, ¿qué pasa, hermanas? Por ejemplo, un padre de familia, un esposo, un jefe, un administrador, alguien que está a cargo, un ejército, por ejemplo. Cuando se duerme el comandante, cuando duerme la tropa, ¿qué pasa? Se pierde el control. El rato que uno cae en sueño, ya uno no tiene control de lo que está pasando en su entorno. No puede uno dominar porque está dormido. Entonces, Allah dice de sí mismo, "La ta'khudhuhu sinatun wala nawm". Allah no le alcanza ni la somnolencia ni el sueño. Se apoderan de él. Nada de esas esas cualidades de deficiencia que tiene la creación, que somos nosotros. Allah está sobre eso. ¿Ya? Allah está sobre eso. Y, hermanas, aquí también hay otra hermosa historia que quiero compartirles. La historia de Dawud alayhi salam. Una de las características de Dawud, uno de sus milagros era que él tenía una voz hermosa y Allah le había otorgado como 70 formas de sonidos que él podía emitir, un tipo hermosísima, la voz que tenía David, alayhi salam, la pasé con él. Entonces, él solía glorificar a Allah, como es también un mandato para nosotros los musulmanes, adorar a Allah y a su creación, adorar a Allah, celebrar las alabanzas, decir Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, gloria a Allah, las alabanzas son para Él, Allah es el majestuoso, el más grande, todo ese tipo de alabanzas. Dawud celebraba sus alabanzas y era tan hermosa su voz que cautivaba a las aves que le escuchaban. Entonces las aves pidieron a Allah que les permita que el momento que David alayhi salam, la paz con él, celebraba las alabanzas, que estas aves, también puedan celebrar las alabanzas. En eso ya pasó un tiempo que estaban las aves y Dawud celebrando las alabanzas a Allah. ¿Quién sintió un poco de celo? Las montañas. Entonces, las montañas pidieron a Allah que también unirse a ese coro, si cabe el término, a ese grupo de criaturas que estaban celebrando las alabanzas a Allah, que también les permita a estas montañas acompañarles en esa adoración. Entonces Allah les permite a las montañas, y las montañas tenían una voz fuerte de montaña. Entonces, cuando las montañas celebraban las alabanzas, la voz de David ya quedaba mermada, ¿no? Porque una montaña, imagínense, celebrando las alabanzas. Aquí cabe decir también, hermanas, que todo en la creación celebra las alabanzas a Allah de una manera involuntaria o voluntaria, como quieran llamar. O sea, toda la creación celebra las alabanzas a Allah, excepto los hombres y los genios, a quien Allah nos dio el libre albedrío de querer hacer o no querer hacer, ¿no? Entonces, estas montañas estaban celebrando sus alabanzas todo el tiempo, pero en esta ocasión quisieron acompañar a David. Entonces, David, viendo que eso se da,
suplica a Allah y dice, ya Allah, con estas alabanzas que están haciendo las montañas tan fuerte, tú ya no me vas a escuchar mis alabanzas. O sea, mi voz ya quedó mermada al lado de las alabanzas de las montañas. Entonces Allah le quiso dar una lección a David del poder que tiene Allah de escuchar. Entonces le hace descender al ángel Gabriel y le dice, Jibril le dice a David, acompáñame. Y le va llevando a la montaña, y la montaña se parte en dos por la gracia de Allah, y el ángel Gabriel le dice a David, acompáñame al fondo de la montaña. Y para información de ustedes, hermanas, quizás ustedes no sepan, pero pueden googlear si gustan, la parte que se ven de las montañas es solamente la 10ª parte. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el Pichincha en Quito. Lo que alcanzamos a ver del Pichincha, que es una montaña extremadamente alta, casi en realidad un volcán, pero bueno, altísima, casi 4.000 metros de altura, es solo la 10ª parte de su tamaño de lo que hay al fondo. Entonces, 9 partes de las montañas están bajo tierra y solo una 10ª parte de las montañas es lo que se alcanza a ver. Y de paso se ha dicho que está en otra aya de Surat Amma Yatasa'alun, donde Allah dice que hizo de las montañas autada, o sea, estacas en la tierra. Las montañas son estacas que dan estabilidad al planeta y le evitan continuos terremotos y movimientos. Es lo que da estabilidad a la tierra, a las montañas, ¿ya? Pero eso no es la clase de hoy. Seguimos con la historia de David. Entonces, van al fondo de la montaña y el ángel le pregunta a David, ¿escuchas algo? Le dice, no escucho nada. Entonces, el ángel coge una piedra pequeña que había en el fondo de la montaña y le dice, ¿escuchas algo? Le dice, no. Y Jibril rompe la piedra, el ángel rompe la piedra y sale un gusanito chiquitito que había ahí en el fondo de la piedra. Entonces le dice, mira este gusanito, ¿le escuchas? Le dice, no le escucho. Dice, ponle en el oído. ¿Qué alcanzas a escuchar? Entonces, algo, David alcanza a escucharle al gusano chiquito, alguna cosa ínfima, que eran las alabanzas de esta pequeña criatura. Entonces Jibril le dice, el ángel le dice a David, si Allah escucha las alabanzas de esta pequeña criatura en el fondo de la montaña, ¿cómo no va a escucharte tus alabanzas, David? ¿Ya? Entonces, hermanas, en esta parte de que Allah no le alcanza la somnolencia ni el sueño, es que nosotros alcancemos a entender quién es Allah y sus poderes. Y cuando a alguien se le puede ocurrir adorar a algo fuera de Allah, que conozca que estos son sus atributos. Entonces Jesús escuchaba, pero también era limitado. Jesús dormía, Jesús se cansaba, Jesús tenía necesidades de comer, la Virgen María igual. Entonces, todas estas necesidades humanas tenían también otro efecto,
otra consecuencia, que es ir al baño, por ejemplo. Entonces, Allah no tiene esas debilidades, ni de sueño, ni de ir al baño, ni de comer, ni nada de eso. Subhana, enaltecido sea Allah, quien está sobre todo ese tipo de necesidad. Otra cosa también, hermanas, sobre esto del sueño, es que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando revela esta aya, es como que nos estuviese diciendo, miren humanos, ustedes necesitan dormir, duerman, tranquilos, porque yo soy el que está vigilante, porque a él no le alcanza el sueño, ¿ya? Subhana. Entonces a veces los seres humanos, por ejemplo, queremos controlar todo, pero ya nos da un poco de sueño. Por ejemplo, cerramos las puertas, tomamos las precauciones, dejamos una luz prendida por seguridad o en cualquier tipo de circunstancias. Siempre tomamos un poco de seguridades, pero nuestras fuerzas llegan a un límite donde uno colapsa por cansancio y se duerme y pierde el control. Entonces Allah es como que nos dice, tranquilos, quien maneja la creación es Allah y Él nunca duerme. Bien, seguimos con la explicación. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Allah dice, a Él le pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala es quien es dueño, es el amo, es el Señor de todo lo que hay en la creación. Todo lo que está fuera de Allah le pertenece. O sea, todos nosotros pertenecemos a Allah. Todo le pertenece. Él es el dueño, Él es el creador, ¿ya? Y Allah dice aquí de sí mismo, a Él le pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra. Alaikum salam, alguien me está mandando un saludo. Alaikum salam, hermanos. ¿Ya? Esto también quiere decir, hermanas, que si Él es el dueño y el amo y el Señor de lo que hay en los cielos, en la tierra, quiere decir que nada ni nadie se le escapa de su control. Todo está bajo el control de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo está bajo el control de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto también quiere decir que Allah es el encargado de proteger, ¿ya? Y Él es el encargado de el sustento. Él es quien provee el sustento a toda la creación. Nosotros no somos los que traemos nuestro sustento, hermanas. Nosotros somos solamente un instrumento de Allah, que Allah utiliza para traer el sustento que nos metemos a la boca o damos de comer a nuestros hijos o a nuestra familia. Pero ¿quién es el proveedor máximo? Es Allah subhanahu wa ta'ala. Y también, no solo de nosotros, sino que Él es el encargado de que llegue el sustento, como decíamos hace un rato, a esa pequeña criatura en las montañas, a todo lo que hay en la creación, a todo lo que hay en la creación. Allah es quien se encarga de dar el sustento a la medida que Él quiere. Eso es otra cosa que hay que entender, que Allah subhanahu wa ta'ala da el sustento a la medida que Él quiere. Y a uno puede dar más, y a otro puede dar menos, y a otro menos, y a otro muchísimo, y a otros les da en una cantidad astronómica. Pero todo eso tiene una razón de ser. No es que Allah sea injusto, en absoluto, en absoluto. Allah, por su infinita sabiduría, da a quien quiere, como Él quiere, la cantidad que Él quiere.
Y cuando a veces nosotros podemos estar pensando o anhelando o queriendo tener la riqueza que tiene otro o la abundancia que Allah le dio a otro, sepamos que eso es a un costo. Nada es gratis. ¿Ya? Entonces, el sustento que Allah da a la gente, tenemos que rendir cuentas por eso. Cada centavo que cae en nuestras manos, tenemos que rendir cuentas a Allah. ¿De dónde vino ese dinero, ese sustento? ¿Y cómo lo gastamos? Entonces, el dinero, el sustento, tiene que tener un inicio permitido, un inicio halal, y tiene que tener también un final halal, un final permitido. Uno debe gastar en cosas lícitas, en cosas que sean del agrado de Allah. No podemos decir, por ejemplo, yo tengo dinero del interés, o lo que se llama vulgarmente el chulco, y voy a hacer con eso obras de caridad. Allah no acepta. O al revés, yo me trabajo no sé cuántas horas al día en un trabajo noble, pero gasto en alcohol, o gasto en drogas, o gasto en cosas ilícitas. Tampoco el final de ese dinero fue halal. Entonces, uno es cuestionado por eso, hermanas. Entonces, por eso es que hay relatos del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: los primeros que entrarán al paraíso son la gente creyente que es pobre. Entonces, hay un relato que dice que entrarán 500 años antes al paraíso la gente pobre. Y cuando los ángeles les preguntan, llegan a las puertas del paraíso y les dice: ¿ustedes qué hacen aquí? Ellos van a decir: nosotros no teníamos dinero, solo creíamos en Allah, teníamos nuestras espadas a nuestro hombro, y cuando nos llamaban a la lucha por Allah, salíamos. Entonces no tenemos nada que rendir cuentas en el día del juicio final, déjenos entrar. Entonces los ángeles chequean y ven que es verdad y les abren las puertas para que puedan entrar al paraíso. Entonces, mientras lo que uno en esta vida puede estar anhelando lo que tiene el rico tendrá que rendir cuentas a Allah de todo ese dinero que Allah le dio. Y el rato que uno rinde cuentas es una situación difícil. Solo imagínense, hermanas, ustedes ahorita en este momento, suponiendo que alguien les encarga $10 o $100 o la cantidad que sea, y después de un tiempo les dice: a ver, ¿qué hiciste con el dinero que te encargué? ¿Es o no es incómodo para ustedes esa situación? Por supuesto, es incómodo. Aunque tengamos todos los recibos y todo está en orden, es incómodo que a uno vengan y le digan: a ver, ¿en qué gastaste? Y por aquí este dólar se fue porque no era que gastes $1, era que gastes solo 80 centavos, por ejemplo. Ese tipo de poner las cuentas en orden es una situación difícil en esta vida. Imagínense en el día del juicio final, donde Allah subhanahu wa ta'ala pregunta a cada persona exactamente. Por eso es que el día del juicio final dura 50.000 años. ¿Ya? Entonces, debemos primero pedir a Allah, primero dar gracias a Allah, decir alhamdulillah por la bendición que Allah me da. Segundo, pedir a Allah que nos ayude a que nuestro dinero sea encaminado por el camino correcto y que sea un dinero halal, sea un dinero lícito, permitido, del agrado de Allah, y que también le demos un recurso, una salida correcta. Entonces, volviendo a la aya donde dice: a Allah le pertenece lo que hay en los cielos y en la tierra, o todos los cielos y la tierra.
Allah es el encargado de la creación, de la protección, del sustento y de la administración de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, ¿no? Luego, hermanas, viene esta parte de la aya que dice, "Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih". Quiere decir, ¿quién puede interceder? Escuchen bien. ¿Quién puede interceder por alguien ante Allah si no es con su permiso? Vamos a explicar esto. Muchas personas que adoran a los ángeles, por ejemplo, al ángel de la guarda, que piden ayuda, o adoran a las imágenes, o adoran a Jesús, o adoran a María, o adoran a los santos, o bueno, un montón de deidades y cosas que la gente adora. Y cuando a veces uno les pregunta, ¿por qué ustedes adoran a ellos? ¿Por qué no adoran a Dios, por ejemplo? Ya saben que hay un Dios, ya aceptan que hay un Dios, pero no quieren dejar de adorar a la imagen o al santo, o a Jesús o a María o a lo que sea. Y si les preguntan, ¿por qué ustedes les adoran? Dicen, las respuestas es, estas cosas o estas personas van a interceder por mí ante Dios. Miren, respuesta para esas personas que adoran a ese tipo de cosas fuera de Allah porque quieren que intercedan ante Allah. La intercesión, según esta aya, que es una aya importantísima, Allah dice que los que van a interceder en el día del juicio final son únicamente los que Allah les permite que intercedan. ¿Ya? Entonces no es que a alguien se le ocurre, a mí se me ocurre que esta cosa, esta estatua o esta imagen va a interceder por mí. Yo, Perico de los Palotes, escojo esto y digo esto va a interceder por mí ante Dios, ante Allah. No es así, es al revés. Es quien Allah autorice que interceda por uno, Allah va a permitir que esta persona interceda por alguien. Es con el permiso de Allah. Y por eso, hermanas, es que en muchísimas ayat del Corán nosotros encontramos que hay muchos diálogos que se dan en el día del juicio final entre la gente que adoraba y los objetos adorados. Va a haber un diálogo, ¿ya? Entonces, los unos van a echar la culpa a los otros. Tanto Jesús como María, como las estatuas, como los santos van a decir, ustedes nos adoraban a nosotros sin nosotros saber. Nosotros no les pedimos a ustedes que nos adoren. Ustedes están adorando, nos adoraron por su cuenta, porque ustedes quisieron. ¿Ya? Nosotros no les pedimos. Una. Dos, Allah, que es quien dictamina todo, no ha permitido que ustedes intercedan por nosotros. Entonces, ¿quién intercede, hermanas, en el día del juicio final? Es aquel que Allah autoriza. Y voy a poner de esto un ejemplo. El ejemplo es que hay personas que, por ejemplo, entran al paraíso, eran creyentes y entraron al paraíso y eran un grupo de amigas o amigos y de pronto ven que falta uno de sus amigos.
y resulta que ese amigo ha cometido errores y está en el infierno. ¿Ya? Entonces ese grupo de amigos que ya están en el paraíso, les da pena del que está en el infierno, que era creyente, obviamente, que era creyente de un solo Dios, monoteísta, muslim, creyente de un solo Dios. Entonces van donde Allah y le dicen, ya Allah, nosotros estamos felices en el paraíso, pero nuestra felicidad es incompleta porque no está con nosotros este amigo que le queremos mucho. Y piden a Allah, interceden ante Allah. Entonces Allah, si es que es de su agrado y su beneplácito, autoriza esa intercesión. Y si Él quiere y permite su intercesión, saca a esa persona del infierno. Otro ejemplo. Todos los profetas y todos los enviados que Allah mandó, Allah les dio un don, un regalo especial. Cada profeta, Allah le dio un don especial. Por ejemplo, a Salomón o Suleimán, él le pidió a Allah que le dé un reino tan fuerte y poderoso que nunca nadie tenga después de él. Nunca nadie tenga un reino poderoso como el que él tuvo. Y Allah le dio ese poder, él sometió a los genios, sometió a los vientos, él podía entender y escuchar el diálogo de las hormigas, de los animalitos. Allah le dio ese poder. Eso fue uno de sus dones. Su don, mejor dicho. Y así a cada uno de los mensajeros les dio un don. Entonces, cuando le preguntó al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ¿qué don quieres? ¿Qué don quieres tú para ti? ¿Qué regalo quieres? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pidió un don no en esta vida, sino un don para el más allá, en el día del juicio final. Le dijo, Ya Rab, yo el don que quiero es que yo pueda interceder por mi umma, que yo pueda interceder por mi nación. Entonces Allah le concedió ese don a Rasul. Esto no significa jamás de los jamases que nosotros como musulmanes pidamos algo al profeta. Él está muerto. Él está en otra situación y Él no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Nada, hermanas. Eso es una cosa que se dará en el día del juicio final. Pero no es que hoy nosotros pedimos al profeta Muhammad, ayúdanos, socórrenos, dame el sustento, pida a Dios que me perdone. No, no, no. Solo se pide directamente a Allah y somos lo suficientemente dignos para pedir a Allah y Allah nos escucha y Allah es generoso y perdonador y a Él todos los atributos hermosos le pertenecen. ¿Ya? Entonces, miren esta aya, aclarada, mejor dicho, esta parte de la aya donde dice que el que intercede ante Allah es únicamente aquel que Allah le ha autorizado la intercesión. Sigue la aya, dice, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Vamos a ver. Dice, sabe lo que hay ante ellos y lo que hay detrás de ellos, o sea, lo que uno tiene adelante, lo que uno tiene atrás, y no abarca nada de su conocimiento que no sea lo que Él quiere. Ya, vamos a explicar esto. ¿Qué significa esto? Significa esta parte de la aya que Allah conoce todo lo que sucede en la creación y sabe todo lo que hay en la mente del ser humano
en el corazón del ser humano, que está escondidito, que nosotros creemos que nadie tiene acceso a lo que nosotros tenemos adentro. Pero el que tiene acceso a esas cosas secretas en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro deseo es Allah. Él nada se le escapa y Él tiene el control absoluto de todo eso y conoce todo lo que nuestra alma susurra, nuestro corazón tiene, nuestra debilidad, nuestras alegrías, todo. Incluso lo que hablan los animales, incluso los diálogos secretos de la gente que está en una puerta cerrada donde nadie les escucha, pues Allah subhanahu wa ta'ala es conocedor de eso. Cuando Allah habla ma baina aydihim, quiere decir lo que está frente a uno, ¿ya? ¿Qué es lo que está frente a uno? Es lo que está presente, ¿ya? Y lo que va a venir en el futuro. Eso es lo que está al frente de uno. Baina aydihim, lo que está al frente de uno. Lo que uno tiene hoy, alcance en sus manos, el presente, y lo que inshallah está por venir. Wa ma khalfahum, quiere decir lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? El pasado. Todas las cosas del pasado, situaciones que probablemente hice y nadie sabe lo que yo hice y está en el pasado de hace 20, 30 años, sea en bien o en mal, y nadie sabe, pues Allah sabe, ¿no? Allah sabe. Entonces, Allah se da a conocer diciendo que Allah tiene el control y el conocimiento de lo que viven, de lo que vendrá y de lo que ya pasó, y todo lo que sucede en la creación. Todo lo que sucede en la creación. Miren, hermanas, para entender un poco, una mamá o un papá enseñan a su hijo valores, a sus hijos valores, les dan ciertos parámetros, les mandan a la escuela o al colegio, ¿no es cierto? Y uno quisiera saber qué es lo que el hijito está viviendo en la escuelita. Puede ir quizás a preguntar a la profesora cómo le está yendo a mi hijo. La profesora puede dar una idea cabal o una idea medias o una idea más o menos de lo que sucede, lo que le está pasando al hijo, pero uno no tiene el control de lo que está sucediendo con el hijo, aunque uno quisiera saber qué es lo que el hijo está haciendo en el colegio, lo que está pasando con él, sea para protegerle, para no protegerle o lo que sea. No podemos nosotros, no tenemos ese poder, no tenemos ese control. Sin embargo, después la gente se inventó las cámaras, ¿no es cierto? Que ahora tenemos cámaras, que hay algunas escuelas que tienen cámaras donde los padres tienen acceso y ven a sus hijitos a ciertas horas lo que hacen en el jardín de infantes o lo que sea, les controlan, más o menos les ven, ¿no? Esto nace de lo que a la gente le gusta saber y controlar, pero todo eso es limitado. Todo eso es limitado. Entonces, Allah tiene el poder de conocer y saber todo lo que sucede a toda su creación, a miles de millones de criaturas, de entre los humanos, de los genios, de los ángeles, de los animales, de los cielos, la tierra, las órbitas, de los planetas. Todo eso Allah tiene conocimiento y está bajo su control al 100%. El conocimiento de Allah, hermanas, para poder así brevemente entender que, mejor dicho,
el destino de las cosas, el destino de las cosas que Allah ha decretado, tienen 4 bases. El primero es el conocimiento de lo que Allah dice, ilmahu wasi'a kulla shay, o sea, el conocimiento de Allah abarca todo. Antes de que suceda, ¿ya? Luego, Allah subhanahu wa ta'ala lo registra. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala registra. Luego de que Allah lo registra, Allah tiene el poder de ejecución, de que eso se dé, que esas cosas se lleven a cabo, que se realicen. Y el último es al-Mashi'a, el deseo de Allah. Él quiere que se dé o no quiere que se dé. Se da o no se da, ¿ya? Y todos nuestros deseos de las cosas están dentro del deseo de Allah subhanahu wa ta'ala. Está dentro de lo que Allah permite que se dé o no se dé. En esta aya, hermanas, quiero explicar un poquito de esto. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Esta parte que el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala abarca todo, ¿ya? Y los seres humanos solo llegamos a conocer un poquito de lo que Él permite que nosotros tengamos el acceso a ese conocimiento. ¿Ya? Es como volviendo al tema de la cámara y de los niños en la escuela. Entonces los padres pueden ver a los niños que están jugando mientras la cámara está funcionando. Pero si la profesora va y le tapa la cámara con un papel o simplemente le desactiva la cámara, ya no podemos ver. Entonces, para poder entender, Allah subhanahu wa ta'ala nos permite tener conocimiento de ciertas cosas, un poquito. Y algo más, hermanas, sobre esto del conocimiento. Por ejemplo, los descubrimientos que se hacen en el mundo o los inventos que se hacen en el mundo de ciertas cosas. Por ejemplo, hace 200 años no habían aviones, no habían celulares, no habían cámaras, no había televisión, no había esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es cuando Allah decreta que la gente tenga el acceso a ese conocimiento, Allah permite que eso se llegue a conocer. Y el principio es que para cada secreto del universo hay una fecha de nacimiento, ¿ya? Hay una fecha de nacimiento para cada conocimiento que Allah da. Como nacemos los seres humanos. Por ejemplo, esta persona nace el 15 de febrero del año 2000. Estaba así decretado que Allah, esta mujer va a dar a luz a este niño el 15 de febrero del año 2000. ¿Ya? Es una fecha de nacimiento. Exactamente así como hay para los seres humanos una fecha de nacimiento, así también hay una fecha de nacimiento del conocimiento. ¿Ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala permite que salga a la luz un conocimiento en la fecha que Él tenía decretado que salga a la luz. Y a veces esto, hermanas, puede ser por descubrimiento, quiere decir que la persona estuvo haciendo un montón de análisis y un montón de investigaciones para alcanzar a tener ese
ese conocimiento, volvemos al ilm de Allah, bueno, al ilm en este caso de la persona, que Allah le otorga. Entonces hay tres tipos de cosas. La primera es que la persona está buscando ese conocimiento, está buscando. Entonces hace un montón de análisis, por ejemplo, un científico está buscando y hace todos los experimentos para llegar a ese descubrimiento. Entonces Allah le facilita y nace ese descubrimiento. Hay otro que sucede por error. Hay muchas cosas que fueron inventadas y descubiertas por error, ¿ya? ¿Qué quiere decir por error? Quiere decir que la persona no estaba buscando, pero en el decreto divino, él quería que ese conocimiento salga ya a la luz. Ya llegó la hora del nacimiento de ese conocimiento. Entonces, entre comillas, error del ser humano, pero en realidad es el decreto divino, que ya era la hora de que nazca. Entonces, no quiere decir que por casualidad nació. No existe la casualidad. Todo está bajo un decreto de control de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el tercero, hermanas, es el conocimiento que Allah otorga a ciertas personas sin buscar, sin que haya causas, ¿no? Sin que la persona esté buscando, ni tampoco por errores, sino que es un conocimiento que Allah da por su generosidad. A esta persona Allah dice, yo voy a dar conocimiento. Y ese es el caso de los profetas y mensajeros, que Allah les escoge de entre toda su creación y les otorga el conocimiento de ciertas cosas, como yo expliqué en alguna de las clases anteriores sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, que él no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces hay personas que pueden pensar que eso era un defecto. Al contrario, ese es el milagro de él, porque él sin saber ni leer ni escribir, salió con el Corán. Entonces, ¿quién es el que le enseñó? Es Allah. Entonces, eso es lo que decimos a este tercer tipo de conocimiento, que Allah escoge a cierto tipo de criaturas y les da el conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene el control de las llaves de todo lo que nadie más conoce excepto Él, Allah subhanahu wa ta'ala. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala habla en esta aya sobre, dice, el escabel de su trono, o sea, el kursi, por eso se llama esta ayat el kursi, el escabel de su trono abarca los cielos y la tierra y no le causa fatiga mantenerlos. ¿Qué es el escabel? El escabel es donde Allah subhanahu wa ta'ala pone sus pies. Entonces alguien ahorita se le surge la idea, entonces Dios tiene pies, Dios tiene manos, Dios tiene cara, sí, tiene. Porque Él ha dicho de sí mismo que Él tiene. No es que nosotros estamos inventándonos. Pero el cómo no sabemos y no debemos investigar eso y no debemos nosotros entrar en ese tipo de investigación ni diálogo, sino que si Allah dice de sí mismo que Él tiene una mano yamin, tiene dos manos, perfecto, Allah tiene dos manos. No son como nuestras manos. Para poder entender, hermanas, es, por ejemplo, el mono tiene manos, pero no son como nuestras manos. Los ciertos animales de 4 patas tienen 2 patas delanteras y 2 traseras. Las primeras vendrían a ser como así los equivalentes a nuestras manos, pero son diferentes. O las patas de los pájaros son diferentes a las patas de las vacas o del camello, pero se llaman patas, pero son diferentes, ¿ya? Entonces, no es digno de nosotros entrar a elucubrar en ese tipo de información. Solamente si Allah dice que Él tiene 2 manos, tiene 2 manos.
¿Cómo son las manos de Allah? No sabemos. Y no es de nuestra incumbencia entrar a preguntar cómo es. Sabemos que es, así Allah dice que es y así es. Entonces, cuando Allah habla del kursi, que está mal traducida como aya del trono, porque trono es arsh. Arsh. Entonces, kursi no es el trono. Kursi es el escabel. ¿Ya? Entonces, el tamaño, Allah dice, wasi'a kursiyahu. Wasi'a kursiyahu quiere decir el escabel el escabel de Allah, ¿ya? Es tan grande que abarca todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Imagínense en qué grande es, hermanas. Si nosotros si solo vemos al planeta Tierra, es una cosa gigante. Y este planeta Tierra está en una galaxia. Está en una galaxia. Esta galaxia está dentro de otras galaxias. Todo lo que alcanzamos a ver, incluso con un telescopio, está dentro recién del primer cielo. Y son 7 cielos. Y encima de los 7 cielos está el trono de Allah, el Arsh, donde Allah se encuentra. Y de donde Él controla todo y ve todo y escucha todo, ¿ya? Entonces, para entender esto, hermanas, el escabel es del tamaño de los cielos, no es del tamaño, abarca, o sea, está dentro, está metido dentro del tamaño, ¿ya? Es como que el tamaño del escabel de Allah es muchísimo más grande. Y en un hadith dice, el escabel con relación al trono de Allah es como una moneda que uno lanza en el desierto o lanza en el mar. Gigante, una moneda o un halaqa, una pulsera o algo así pequeño de este tamaño le lanza en el desierto o le lanza en el mar. Se pierde, ¿verdad? Así es la relación del escabel con relación al trono. Entonces ustedes se imaginen, hermanas, y ese es también en otro relato se dice que de un cielo a otro cielo, que son 7 cielos, del primer cielo al segundo cielo es como una moneda lanzada en el desierto. Y del segundo cielo al tercer cielo es de ese tamaño también. Entonces pueden imaginarse lo gigantesco que es la creación de Allah. Y aquí cabe una pregunta, hermanas, ¿cómo la gente puede tratar de meter a Allah en un cuerpo humano y decir que Jesús es Dios, por ejemplo? Les dejo para que reflexionen, hermanas. Luego, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala termina esta aya diciendo وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Es otro de sus atributos, 2 de sus atributos finales que Allah menciona aquí. Y Él es, aquí está traducido el elevado, quiere decir el altísimo, el inmenso. No está muy bien la traducción, pero al-Aliyyu al-Azim quiere decir el que está, al-Ali, el altísimo. Nada más viene, nada está sobre él. Allah el altísimo, nada está sobre él. Al-Azim, el majestuoso, el todopoderoso. ¿Y por qué él sella esta aya con estos 2 atributos? Quiere decir que él tiene la capacidad para controlar todo lo que acabo de explicar. Todo esto, Allah tiene la capacidad de controlar. Hasta aquí, hermanas, la aya del Kursi. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a ser siempre mejores musulmanes, a aprender más de su religión. Lo que les puedo recomendar es que reciten esta aya
5 veces al día después de cada salat, antes de dormir. Es protección contra el mal de ojo, contra las brujerías, contra los demonios, contra todas esas cosas feas. Allah protege a las personas con la recitación de esta aya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Jazakumullah khair. ¿Alguien dice? A ver. Dice una hermana que tiene 2 niños de 7 y 8 años. Guardan los videos para luego mirarlos juntos. Mashallah, hermanas, alhamdulillah. Allah les recompense a todos ustedes por darse el tiempo de buscar el conocimiento de su religión, del libro que Allah ha revelado. Y ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de nosotros siempre mejores musulmanas y nos ayude a completar este mes de ayuno bajo su protección y su agrado. Barakallah fikum, hermanas. Hoy día me extendí un poco, pero creo que valía la pena. Jazakumullah khair, que Allah nos permita entrar a todas al paraíso juntas. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanas. Que Allah les guarde. Salam.